Yuriko está planificando su consumo presente C1 y consumo futuro C2 y sus preferencias están representadas por la siguiente función de utilidad. Allí tenemos la función de utilidad, donde ρ representa la tasa subjetiva de descuento del consumidor, pi, que es la inflación, es cero, el ingreso del primer y segundo periodo son I1 y 2 respectivamente, y considere que los precios son estables y no van a variar el siguiente periodo. Letra A. Hallar las demandas ordinarias óptimas. Entonces, en este primer caso, para hallar las demandas ordinarias óptimas, primero deberíamos de plantear el problema de maximización. Lo que el consumidor siempre va a querer, ¿qué es? El consumidor siempre va a querer maximizar. ¿Qué cosa? Su utilidad. ¿Y de qué depende su utilidad? En este caso, ¿de qué depende la utilidad de Yuriko? De C1 y C2. Entonces, ella quiere maximizar su utilidad que depende de C1 y de C2. Pero esa maximización va a estar sujeta ¿a qué va a estar sujeta? Va a estar sujeta a su recta presupuestaria. Tiene un ingreso 1, tiene un ingreso 2, ¿no? Entonces diremos, el ingreso 1 más el ingreso 2 traído al presente, porque es en el presente donde tomamos la decisión, o sea, 1 más ρ, ¿no? Allí deberíamos poner ρ. ¿Qué es? O bueno, creo que en este caso el ρ se está utilizando para otra cosa, ¿no? En este caso ρ es la tasa subjetiva. En otros casos el delta es el que representa la tasa subjetiva. Aquí abajo lo que debe ir es la tasa de interés real. En este caso solamente R, ¿sí? Y eso debe ser igual, la cantidad de ingreso que tiene en el periodo 1 y periodo 2 traídos al presente debe ser igual al valor del consumo, y nos han dicho aquí bien claro que el precio, ¿no? Nos dice, considere que los precios son estables y no van a variar el siguiente periodo. Por lo tanto, consideramos que los precios van a ser estables, no van a variar. Es decir, que tenemos el precio 1 por el consumo 1 más el precio 1, porque no va a variar, por el consumo 2 traído también al presente. Entonces, allí lo hemos traído al presente, ¿sí? Allí lo hemos traído al presente. Una vez que ya está planteado, esto de aquí es el problema de maximización. Esto es lo que el consumidor quiere hacer. Quiere maximizar su utilidad máxima, que depende a su vez del consumo actual y futuro, tomando en cuenta el ingreso actual, el ingreso futuro traído al presente, el valor del consumo actual y el valor del consumo futuro traído al presente. ¿Por qué P1 y P1? Porque nos dicen que el precio no va a cambiar, ¿no? Allí nos dice, considere que los precios son estables y no van a variar el siguiente periodo. También nos dicen que consideremos que pi, que es la inflación, vale cero. Por eso que en lugar de la tasa de interés real estamos poniendo solo la tasa de interés nominal. Una vez planteado esto, escribimos el lagrangiano. El lagrangiano es igual a la utilidad, que depende del consumo 1 y del consumo 2, más lambda, y entre paréntesis ponemos el ingreso 1. Estoy copiando la restricción presupuestaria, solamente que igualada a 0, menos P1 C1, menos P1 C2, entre 1 más R, y ya está. Este de allí sería entonces nuestro lagrangiano. Y con ese lagrangiano lo que vamos a hacer, vamos a hallar, bueno, faltaría reemplazar la utilidad todavía. O lo podemos dejar así y luego lo reemplazamos. También estaría bien. Entonces, con ese lagrangiano lo que vamos a hacer ahora son determinar las condiciones necesarias de primer orden. Las condiciones necesarias de primer orden, recordemos, son las derivadas. Entonces, hay que derivar, ¿sí? Vamos a derivar el lagrangiano con respecto al consumo 1 y eso igualarlo a 0. Entonces, derivaremos todo esto. Por lo tanto, sería derivada de la utilidad que depende del consumo 1, punto y coma, el consumo 2 con respecto al consumo 1 primero, más la derivada de lambda que está multiplicado por, allí dentro colocamos todo esto de aquí, allí dentro, con respecto al consumo 1 y toda esa derivada vale 0. Muy bien, entonces eso es lo que debemos de hacer. Ahora emparejo el tamaño de acá. Muy bien, esa es la primera derivada que debemos resolver. Muy bien, una vez teniendo eso claro, vamos a comenzar a derivar.
La derivada de la utilidad total con respecto al consumo 1 es por ahora la utilidad marginal del consumo 1. El lambda, que es una constante porque no es C1, sale. Entonces lambda está afuera multiplicando a toda esa derivada. Pero nosotros sabemos que como están separados por signos más y menos, podemos derivarlo por partes, básicamente, ¿no? Podríamos derivar entonces derivada solo del ingreso 1 con respecto al consumo 1 más derivada del ingreso 2 dividido entre 1 más la tasa de interés con respecto al consumo 1 menos derivada del precio 1 por el consumo 1 con respecto al consumo 1 más, menos, derivada del precio 1 por el consumo 2 dividido todo ello entre 1 más R derivado con respecto al consumo 1. Y ya está. Entonces, ¿he derivado la utilidad? Sí, me dio la utilidad marginal. Y todo el lambda que estuvo multiplicando lo saqué de la derivada y solo derivo lo que queda dentro. Pero como hay más, menos, menos, los he separado. La derivada solo de lo primero, de lo que sigue, lo siguiente y de lo último. Y ahora derivo. Derivo con respecto a C1. Y con respecto a C1 se elimina. Aquí el C1 no aparece, también se elimina. Aquí el P1 sale, sería menos P sub 1 y queda el C1. Menos, ¿y aquí qué nos queda? ¿C1 está? No, no está, se elimina también, se va. Y me queda así. Entonces, el menos que está aquí sale. Multiplico aquí. Todo esto de aquí, ¿sí? Esta derivada de C1 con respecto a C1, ¿cuánto es? Es 1. P1 por 1 es P1. El menos lambda P1 pasa al otro lado y nos quedaría así, lambda sobre P sub 1, ¿no? Lambda multiplicado por P1 y el P1 que quedó allí pasa al otro lado a dividir y quedaría así. Ya está. Hasta allí ya tenemos la primera. Lo voy a dejar allí. Ahora, voy a repetir el mismo proceso, pero ahora voy a derivar con respecto a C2. Sí, pero ahora voy a derivar con respecto a C2. Repito el mismo proceso. La derivada de todo el lagrangiano, que comienza con la utilidad total, y todo lo que sigue, pero con respecto a C2. Si yo derivo la utilidad total con respecto a C2, me va a quedar la utilidad marginal con respecto a C2. El lambda que está multiplicando sale de esa derivada, ¿sí? El lambda sale y lo coloco ahí a un costado. Aquí lo voy a separar, ¿no? En la primera fila lo voy a separar, voy a derivar uno por uno. Profe, yo derivo de frente. Ah, si derivas de frente, bacán. No hay ningún problema que lo hagas de frente, ojo. Y si no, lo derivas, haces un paso extra donde lo separes. Derivada de lo primero más derivada de lo que sigue, el ingreso 2 1 más R, con respecto al consumo 2 menos derivada de P sub 1, P sub 1, C sub 1, con respecto a C sub 2, menos derivada de P1, C2, todo eso dividido entre 1 más R, entre, o bueno, derivado con respecto a C2. Entonces ahí está la derivada de lo primero, lo segundo, lo que sigue y lo último. Igualito le he copiado. Y ahora comenzamos a derivar. En el primero, el C2 es la variable con la cual estoy derivando. No aparece, se elimina. Aquí el C2 tampoco aparece, se elimina. Aquí el C2 tampoco aparece, se elimina. Aquí sí aparece. Entonces todo lo que no es C2 sale. El P1 no es C2. El P1 sale. El uno más R tampoco es C2. Eso también sale y eso estaba dividiendo. Entonces, 1 más R multiplicado por esa derivada. Pero la derivada de C2 con respecto a C2 es 1. Y multiplicar por 1 sabemos que no afecta porque 1 es el elemento neutro de la multiplicación. El menos que está aquí multiplica afuera. Ese menos lambda por todo eso pasa al otro lado y me queda así. Ahora, despejo lambda. Entonces, al querer despejar lambda, del otro lado me va a quedar así, multiplicado por
¿no? Multiplicado por arriba pasa a multiplicar 1 más R, abajo pasa el P sub 1. Y esto es lambda. Entonces ya tengo lambda, el lambda cuando derivo con respecto a C2 y aquí el lambda cuando lo derivo respecto a C1. Copio ambos, ¿sí? Los voy a copiar justamente, un segundo, copio ambos aquí. Ahora, a ver, vamos a ordenarnos. Ya está. Allí tenemos lo que hemos hallado. Ahora, por identidad, lambda tiene que ser igual a lambda. No puede ser que no sean iguales. Entonces lo que hacemos es eso, es igualar, decir lambda tiene que ser igual a lambda. Y allí reemplazamos. El lambda, primero, lo tenemos allí, es la utilidad marginal de C1 entre P1. Y el lambda segundo es la utilidad marginal de C2 por 1 más R entre P1. Lo he juntado, es lo mismo. En ambos lados vemos que tengo lambda y lambda. En ambos lados, ¿qué tenemos? En ambos lados tenemos P1 y P1. Muy bien. Entonces, aquí lo que hacemos es, el P1 de un lado se va, el P1 del otro lado se va. ¿Sí? Se van los P1s. Esta utilidad marginal que está allí pasa al otro lado a dividir. Utilidad marginal de C2. Así. ¿Y qué me queda de este lado? 1 más R. 1 más la tasa de interés. Entonces, esta es la elección óptima. Claro, a nosotros ¿qué nos han pedido? Nos han pedido las demandas ordinarias. Aquí ¿qué nos falta? Nos falta hallar la utilidad marginal de cada uno de ellos. La utilidad marginal 1 y la utilidad marginal 2, para luego despejar cada uno, reemplazar en la utilidad, en la restricción presupuestaria intertemporal y nos va a dar las demandas ordinarias. Entonces, vamos a copiar la utilidad. Esta utilidad que nos dieron al inicio la vamos a copiar, la vamos a pegar allí y vamos a hallar ambas utilidades, mejor en otra hoja, ¿no? Entonces vamos a hallar primero la utilidad marginal del consumo 1 y luego la utilidad marginal del consumo 2. Veamos. En el primer caso tendríamos lo siguiente. En el primer caso sería utilidad marginal para el consumo presente es igual a derivada del consumo presente respecto al consumo presente más derivada del logaritmo natural del consumo futuro, C2, todo eso dividido entre 1 más ρ, que en este caso ρ representa la tasa de descuento subjetiva, y con respecto a C1. Estoy tratando de hallar la utilidad marginal del consumo presente. Entonces derivo lo primero, ahí está, y derivo lo siguiente, ahí está. La variable con respecto a la cual estoy derivando es C1. Aquí no aparece C1, todo esto se va. Y el consumo 1 respecto a 1, eso vale 1. Entonces ya tengo la utilidad marginal del presente. Muy bien, ahora hacemos lo mismo para el consumo 2, para el consumo futuro, exactamente igual. Aquí pongo C2, aquí también coloco C2 y aquí también coloco C2, de esa manera. Ahora, ¿qué debo de hacer aquí? Lo que debo de hacer es derivar. ¿El C1 es el C2? ¿Es la variable? No, se va. Aquí sí, el C2 sí está allí, pero todo lo que está dividiendo sale de la derivada. Entonces, ese 1 sobre ρ lo pongo aquí al costado. 1 más ρ lo coloco allí. Es el 1 sobre ρ que está aquí. Y adentro solo me queda el logaritmo neperiano de C2. Ahora, recordemos cómo se hallaba la derivada de un logaritmo neperiano. La propiedad me dice que abajo debo colocar la función, es decir, el C sub 2, y arriba debo colocar la derivada de lo que está dentro. La derivada de C2 con respecto a C2, aquí va arriba, es 1. Y ya está, ya tengo la utilidad marginal del consumo futuro. Con estas dos utilidades, regreso aquí y las reemplazo. Ya tengo mis dos utilidades, las voy a reemplazar. La del consumo presente es 1, la del consumo futuro, acá está, sería 1 sobre, lo estoy multiplicando, 1 por 1, 1, sobre 1 más ρ, ahí está, 1 más ρ multiplicado por C sub 2.
Ya está. Ahora, una vez reemplazado, ¿qué hacemos? Al uno que está arriba, mira, al uno que está arriba lo voy a poner entre uno. Voy a hacer extremos y medios. Los de los extremos, es decir, uno, lo que está más arriba por lo que está más abajo, sería uno más ρ, todo eso multiplicado por c sub 2 y uno por uno, que es uno. El uno pasa al otro lado y multiplica, no afecta, porque es uno, y me quedaría uno más ρ por c sub 2 y ahora el uno más ρ pasa al otro lado y divide. Entonces del otro lado me queda así, uno más r sobre uno más ρ. Ya está. Esa de allí entonces, ¿sí? Esa de allí entonces sería mi elección óptima. O sea, esto es lo que debo consumir en el segundo periodo. Ahora, ya tengo entonces cuánto consumo en el segundo periodo. La pregunta sería cuánto consumo en el primero. Para eso copio, aquí lo teníamos arriba seguramente, acá está, copio la restricción presupuestaria. Copio esa restricción presupuestaria que la teníamos justamente allí. Y en esa restricción presupuestaria vamos a reemplazar lo que acabo de hallar. Allí vamos a reemplazar el valor de C sub 2, aquí donde está C2. Muy bien, entonces colocaremos así. C sub 2, ¿cuánto es? Allí lo voy a separar. En lugar de dejarlo arriba, lo voy a colocar a un costadito porque algo se podría simplificar por allí. Entonces, C sub 2 tenemos que es uno más R sobre uno más ρ. Ya está. ¿Qué se puede simplificar? El uno más R. Uno más R de arriba con uno más R de abajo se simplifica y nos quedaría así. Obviamente los multiplicamos para que te quede todo junto, ¿no? El P1 lo pongo arriba. Ya está. Ahora, eso de aquí lo voy a pasar al otro lado a restar. Todo esto lo paso a restar. Sería menos P sub 1 sobre más, entre uno más ρ y ya está. Y el P1 que está allí lo voy a pasar a dividir. Este P1 que está multiplicando pasa y divido. Sería el ingreso 1 entre P1 más, aquí también dividimos esto entre P1 y aquí también dividimos esto entre P1. Así. Pero en esto último, el P1 de arriba con el P1 de abajo se simplifican. Nos queda así, ¿sí? Nos quedaría de esa manera. Entonces, ese sería el consumo presente, ¿sí? Este de aquí sería entonces el consumo presente. Ya sabemos cuánto es lo que se va a consumir ahora y ya sabemos también cuánto es lo que se va a consumir en el futuro, ¿no? Entonces ya está. Muy bien. Ya tenemos lo que nos pedían. ¿Qué nos pedían? Nos pedían las demandas ordinarias óptimas. Estas son las demandas ordinarias óptimas. Esto es lo que se va a consumir. Muy bien. Hasta allí debemos estar de acuerdo. Una vez que ya hemos obtenido las demandas ordinarias óptimas, nos dice, se sabe que el ingreso del primer periodo es 15.000, el del segundo periodo es 25.000, el precio del bien a consumir es de 1.000 y en ambos periodos la tasa subjetiva de descuento del consumidor es 0,2 y la tasa de interés anual es del 5%. Determinar si Yuriko será prestataria o prestamista. Entonces, para solamente determinar si será prestatario o prestamista es muy sencillo. Copio el consumo actual, que lo tenemos allí claramente definido. Voy a poner el C1 delante para que se vea ordenado. Ya está. Tenemos allí el consumo actual claramente definido y allí lo que vamos a hacer es reemplazar los datos. ¿Qué datos tenemos? Los voy a copiar. Los datos dicen, un momento, acá está. Entonces los datos nos dicen aquí y solo tenemos que irlos reemplazando. Un momento. Ahí está. Los datos nos dicen que el ingreso 1, ¿cuánto es? Acá está. Se sabe que el ingreso del primer periodo es 15.000. 15.000. No vuelve a aparecer. Luego, y el segundo periodo es 25.000. El ingreso 2 es 25.000. El precio del bien a consumir es de 1.000 en ambos periodos. O sea que aquí voy a colocar 1.000 y aquí de este otro lado 1.000 y nada más.
La tasa subjetiva de descuento al consumidor, que era el RO, es igual a 0,2. Aquí donde está RO, ponemos 0,2. Y la tasa de interés anual es del 5%. El ERE es 5%. Nada más. Y nos dicen determinar si Yuriko será prestataria o prestamista. Para eso entonces vamos a comenzar a resolver. Aquí 15.000 entre 1.000 es 15. Todo esto con la calculadora lo ingresamos, un momento, 25.000 entre 1 más el 5% multiplicado por 1.000, eso nos queda 23.8095%, y esto de aquí sería 1 entre 1 más 0,2. Eso de allí es 0,83333. Operamos todo ello con la calculadora. Nos queda que 15 más 23.8095 menos 0,8333 sería igual a 37.9762. Ahora, eso, claro, no necesito usar tantos decimales, pero podríamos redondearlo quizás a dos decimales y que sea 98. Allí recordemos, ya hay un redondeo. Ahora, ya con eso nosotros podemos saber si Yuriko es prestatario o prestamista. ¿Por qué? Porque si Yuriko, sabemos, en el periodo 1 tiene únicamente 15.000 soles y el precio del producto que consume es de 1.000, ¿cuánto debería ser su consumo actual? Supondríamos que el consumo actual debería, el C1 debería ser 15.000 entre 1.000, debería ser solo 15, pero ella está consumiendo 37. ¿Cómo es posible que consuma tanto si solamente tenía 15.000 en el periodo actual? La razón es porque alguien le está prestando dinero. ¿Sí? Alguien le está prestando dinero para que ella pueda consumir más. Por lo tanto, Yuriko, ¿qué es? Yuriko sería una prestataria. Está recibiendo un préstamo. Entonces decimos, Yuriko es una prestataria. Y eso lo hemos hallado gracias a la demanda que antes habíamos calculado para el consumo 1. Ya está. Entonces, ella es una prestataria. Esa es la pregunta de la letra B. Determinar si Yuriko será prestataria o prestamista. Es prestataria. Y letra C nos dice, determine los cambios que sucederían en el ítem B si la inflación es del 5%. Muy bien, entonces ya sabemos que Yuriko es una prestataria, ahí está. No nos preguntan con respecto al consumo futuro, solo al uno, y es del cual tenemos muy bien definida aquí acá está su demanda. Ahora, ¿qué nos dicen? ¿Cómo cambia todo eso si es que hay una inflación del 5%? Eso es más o menos fácil. Lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente. Mira, lo único que tendríamos que hacer es que aquí donde dice 1 más R, ¿sí? Donde dice 1 más R, hay que, en lugar de utilizar el... Vamos a cambiarlo de esta manera. Vamos a poner 1 más R asterisco. ¿Qué representa el asterisco? Que es la tasa de interés real. ¿Y cuál es la diferencia? Que la tasa de interés real, ¿qué es? Es el 1 más R dividido entre 1 más la inflación. 1 más R dividido entre 1 más la inflación pi. Entonces, en este ejercicio, R asterisco representa la inflación. Por lo tanto, aquí debería ser 1 más R asterisco. Igual aquí, 1 más R asterisco. Ya está. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Nuevamente reemplazar los valores para ver qué ocurre. Antes ella en el periodo 1 consumía 37.98. Vamos a ver si sigue consumiendo o no la misma cantidad, con los mismos datos brindados para la letra B. Volvemos a reemplazar en el mismo orden, ¿sí? Volvemos a reemplazar en el mismo orden. El consumo 1 ya lo habíamos puesto del otro lado, justamente allí, así. El ingreso 1, ¿cuánto es? 15.000. El precio 1, ¿cuánto es? 1.000. El ingreso 2 es 25.000. Esto no lo hemos hallado aún, ahora lo vamos a hallar. El precio 1 es 1.000 y la tasa de descuento subjetiva, por acá está, la tasa de descuento, la tasa subjetiva de descuento del consumidor, 0,2.
igual como antes lo hemos reemplazado aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí. Vamos a reemplazar el nuevo R. Hay que calcularlo primero, claro. Entonces sería 1 más la tasa de interés, que es del 5%, entre 1 más la inflación. ¿De cuánto es la inflación en la letra C? 5% también. Uy, uno más 5%, entre 1 más 5%, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Es decir, que todo esto vale 1. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, volvemos a hacer lo mismo con la calculadora. Sería, bueno, 15.000 entre 1.000, sabemos que es 15. 25.000 entre 1.000, sabemos que es 25. Y 1 menos eso. 1 entre 1 más 0,2 nos da 0,8333. Hacemos allí la suma y luego la resta. Y sería así, 15 más 25 menos 0,8333. 3 veces 3. Y ahora sería 39,1667. ¿Qué significa? Significa que ahora el consumo sería 39,17. Ese sería el consumo de Yuriko. Sigue siendo ella una prestataria, pero ahora es una prestataria en mayor magnitud, si se puede decir así, ¿no? Porque antes prestaba para consumir hasta 37, pero ahora ¿cuánto se va a prestar? Ahora se va a prestar para consumir hasta 39,17. ¿Por qué? Porque ella está valorando más el consumo presente que el futuro, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, la pregunta es, ¿determine los cambios que sucederán en el ítem B? Bueno, ese es el cambio. Que en lugar de consumir en el presente pidiendo un préstamo 37,98, ahora va a consumir 39,17. Bien.